continuamos con... Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Hoy continuamos con el curso de lectura comprensiva. Vamos a cambiar un poco la modalidad para que sea también un poco más interactiva. Bueno, como habíamos hablado la clase anterior, hoy estamos pensando en trabajar específicamente algún tipo de recurso, algún tipo de cosa que nos permita de alguna forma poder interpretar el significado de palabras extrañas. Entonces, para eso tenemos una clase que nos va a permitir un poco entender o aplicar algún tipo de estrategia de lectura para deducir el significado de palabras extrañas. ¿Ok? Empecemos. Bueno, ¿qué hacemos cuando no entendemos el significado de una palabra? Por ejemplo, supongamos que tenemos el siguiente enunciado. Dice, algunas personas realizan sus trámites de manera legal, pero hay quienes se valen de subterfugios. ¿Ok? Vemos claramente que hay una palabra de un significado medio extraño, que en este caso sería subterfugio. Por lo general, cuando no entendemos el significado de una palabra, solemos utilizar algún medio para conocer su significado, ya sea diccionario, buscar la palabra en internet o preguntarle al pana que se las sabe todas. Pero, ¿qué pasa si no tengo forma de saber el significado de una palabra? ¿Qué hago? Obviamente, hoy lo que les voy a explicar es una especie de estrategias que usted puede aplicar para poder llegar al significado de una palabra sin la necesidad de tener que recurrir a un diccionario. Porque básicamente no todo el tiempo nosotros tenemos a la mano un papel o la capacidad de poder acercarnos a ver la definición de una palabra. Si bien es cierto, podemos recurrir al celular para buscar la información. Muchas veces esta actividad de lectura hace que al no conocer una palabra tengamos que estar yendo y viniendo con el texto y para tratar de buscar esos significados, lo que termina siendo la actividad también molestosa y cansina, y lo que muchas veces pasa es que terminamos abandonando la lectura. Entonces, ¿qué puedes tú deducir de la situación a la que hace referencia la oración? Bueno, por ejemplo, analicemos la primera parte del enunciado. Dice la oración, algunas personas realizan sus trámites de manera legal. Pero, ¿de qué habla o qué sucede en la oración? Vemos claramente que cuando habla de trámites, ¿ok? Alguien está haciendo un trámite, esa es la situación. Eso es lo que nosotros entendemos como el contexto. Ya hemos visto lo que son los elementos de la comunicación y entendemos que el contexto es la situación en la que tiene lugar el proceso comunicativo. En este sentido, al ver nosotros la comunicación, lo que está sucediendo en ese momento, podemos entender la situación. Alguien realiza un trámite. Y bueno, básicamente, ¿qué caracteriza a un trámite? Bueno, los trámites en general son largos, implica que hay mucha gente y por lo general pierdes tiempo y te ofuscas, te molestas, te fastidias. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, bueno, ¿qué es lo que hacen aquellas personas que no desean pasar por este proceso? Bueno, casi como vemos ahí ese mapache malvado y malévolo. ¿Qué hacemos cuando nosotros queremos evitar este tipo de situaciones, de hacer trámites, de evitar? Bueno, suponemos en este caso que podemos aplicar algún medio ilegal, ¿ya? Pero esto, ¿por qué podemos deducirlo? Lo deducimos porque el contexto de la oración nos da una idea. Es decir, el contexto, la situación que nosotros estamos experimentando, en este caso, la situación de realizar un trámite, nosotros sabemos que en el contexto, cuando una persona no quiere hacer un trámite, generalmente recurre a que de pronto a un tramitador, de pronto le paga a alguien para, no sé, a alguien para que le haga el proceso de manera más rápida. Es decir, existen como diferentes salidas que una persona puede aplicar para poder salir del paso. ¿Ya? Pero bueno, ¿qué pasaría si ni así? Que nada en el contexto te da una idea.
Tal vez hay alguna estrategia, otra estrategia que se puede utilizar. Puede ser. Pensamos. ¿Hay algo en esa palabra que tú seas capaz de reconocer? Seguramente a muchos de ustedes les llamó la atención que en esa palabra hay una partícula que se llama sub se pronuncia sub. Esa palabra ustedes ya la han visto antes y sabes lo que significa. Por ejemplo, palabras como subterráneo, submarino, subrayar, subteniente. Claramente vemos que estas palabras o estas partículas que se llaman prefijos, que van al inicio de las palabras, otorgan un significado nuevo a una palabra cada vez que se juntan. Obviamente las palabras que van, los prefijos van al inicio, mientras que los sufijos se entiende que son aquellos que van al final. ¿Ya? En este sentido, vemos que la palabra sub o el prefijo sub podría significar entonces bajo o debajo de. Subterráneo, debajo de la tierra; submarino, bajo el agua; subrayar, hacer una línea por debajo; y subteniente es el que está por debajo del teniente. ¿Ya? Entonces, para entender claro, básicamente tenemos que tener claro qué es un prefijo. Y los prefijos son partículas de palabras con significado propio que se agregan al inicio de ellas para otorgarle sentido. Existen muchos tipos de prefijos como sufijos y todos tienen un significado ya definido, como el caso del prefijo pre, que obviamente significa antes; a, que puede tener múltiples significados, que puede ser como carencia de, ¿ya? O falta de; y también, que puede ser negación, contra o contrario; y prefijos que ya son más voces ya de tipo latinas o tipo griegas, que también se las utiliza como prefijos, pero estos ya se corresponden a prefijos un poco más estructurados, como por ejemplo cardio, que significa o que viene de corazón. Entonces, nosotros vemos claramente que, por ejemplo, en la terminología médica, los doctores están llenos el discurso médico de muchas terminologías llenas de prefijos. Son prefijos técnicos también que se utilizan en la medicina o en las leyes, en distintos tipos de contextos se utilizan. Entonces, estos prefijos te pueden servir para poder identificar el significado de una palabra, aunque tú no conozcas toda la palabra en sí, pero puedes utilizar una parte de ella para poderla ubicar. En este caso, la palabra subterfugio, que es la palabra de significado extraño que estamos tratando de deducir, en este caso se puede ser reemplazada por debajo de. ¿Ya? Los sufijos, por otro lado, son partículas que van al final y también otorgan un significado. Por ejemplo, el sufijo ero, ansa, ivo, etc. Cuando yo digo ero, por lo general se utiliza para referirse a oficios. El que vende pan, panadero; el que vende leche, lechero. ¿Ya? El sufijo ansa, que de una u otra manera significa labor, oficio, como la acción, ¿no? El oficio de la labranza, balanza, pues, ¿no? La capacidad de. Ivo también es cualidad de, o sea, algo que es nocivo, ¿ya? Alguien que es permisivo, o sea, que tiene la cualidad de ser o tener esas características, ¿ya? Entonces, esa palabra que usted ubicó, ese prefijo que usted ubicó, en este caso, el prefijo sub, sabemos que significa debajo de. Pero ¿qué pasa con otra parte de la palabra? ¿Hay algo de esta palabra que le llame la atención? Tal vez esa palabra en subterfugio, ese término que es fugio, y tiene como un sonido, una sonoridad muy parecida a refugio o fuga, ¿ya? Ya que podría hacer entender o de pronto hacer referencia a fugio o fuga, o una especie de salida, un lugar donde uno se oculta o se mantiene a salvo. Cuando buscamos refugio, buscamos algo donde nosotros podamos mantenernos a salvo. De pronto, si unimos el prefijo sub, que significa debajo de, y fugio, que significa salida, podríamos ya estar hablando de algo que de pronto tiene un significado como algún tipo de salida o escapatoria escondida o algo que se hace por debajo, ¿ya? Por eso es que la palabra subterfugio nos suena, o hay partes de esa palabra que de pronto la podemos reconocer. Pero bueno,
Cuando aplicamos esta estrategia, lo que estamos haciendo es descomponer morfológicamente las palabras. A ver, pero para eso primero tenemos que entender qué es la morfología. La morfología es aquella que se ocupa de la constitución de una unidad menor que es la palabra. O sea, esa es la ciencia que estudia las palabras. Se ha considerado la morfología como el estudio orientado a describir y caracterizar las partes constituyentes de las palabras. Es decir, todas las palabras tienen como unas formas, unas maneras en las que se construyen, ¿ya? Y tienen una serie de partes que las conforman. Los llamados monemas, los morfemas, perdón, que son aquellos en los que podemos encontrar los prefijos, los sufijos, los infijos, que son los que van en la parte central, ¿ya? Y por otro lado el lexema o la raíz, que en este caso nosotros entendemos que es la parte de la palabra donde se encierra la mayor carga de significado. Toda palabra, por ejemplo, proviene tiene un lexema, una raíz, que es invariable. O sea, esa palabra, esa partícula, esa raíz permanece invariable y puede cambiar de significado dependiendo de lo que se le aumente tanto al inicio, los prefijos, como al final, ¿ya? Entonces, toda palabra está compuesta por palabras o elementos formantes o morfemas, y el enunciado se caracteriza por una forma fónica a la que se asocia habitualmente un significado. Es decir, toda palabra nos asocia a un significado, pero esas palabras también tienen una serie de partes que podemos reconocer sin necesidad de tener el conocimiento completo de la palabra. Por ejemplo, tomemos como base las palabras conocimiento, desconocido, irreconocible, conozco, reconocer. Claramente en estas en estas palabras hay una raíz, es decir, hay un elemento común que las une a todas. Y claramente vemos que es el lexema conoc o conos, ¿ya? Conoc, conos. Esa sería la raíz, donde se orienta la mayor carga de significado de la palabra. Si yo le agrego elementos al inicio, como por ejemplo el prefijo des, cono, y el sufijo ido, que es cualidad de, es algo que no puede ser conocido, ¿ya? Irre o ir, que es que no se puede, o el sufijo ble, que significa cualidad o capacidad, entonces aquello que no puede ser reconocido. Entonces claramente vemos que en todas esas palabras hay algo que se mantiene invariable y es casualmente ese lexema. Lo que se le agrega al final o al principio, sean prefijos o sufijos, van a alterar o cambiar el significado de la palabra. Por eso es que la palabra fugio, subterfugio, que es la palabra de significado extraño que estamos analizando, nos llama la atención, o hay elementos que nos llaman la atención casualmente por su sonoridad, su aspecto fónico, que puede ser conocido para nosotros. Pero bueno, ¿qué pasaría si aún así no logra usted llegar al significado? No puede ni por el contexto y no puede tampoco por la descomposición morfológica. Como diría por ahí alguien, ya mejor mátate. Pero no vamos a provocar en ustedes ese hecho. No queremos que se mate, ¿ya? Existe aún una tercera estrategia, ¿ya? Si te diste cuenta, cuando analizaste el contexto de la oración, había una palabra en el enunciado que podría darte una pista. Veamos otra vez la oración para un poco poder entenderla. Dice, algunas personas realizan sus trámites de manera legal, pero otros se valen de subterfugios. ¿Ok? Vemos que en esta palabra en esta oración hay una palabrita en particular que llama la atención y que es el pero. Y el pero en este caso, como todos saben, y bueno, y si no lo sabían, el pero es un conector. El pero permite enlazar una idea con otra. Ya, una oración simple con otra, volviéndose una oración compuesta. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, en este caso, el pero está cumpliendo la función de enlazar. Pero hay algo que tenemos que tener claro también sobre los conectores. Los conectores no solo sirven para enlazar, también otorgan un significado o explican el tipo de relación que existe entre el enunciado 1 y el enunciado 2, para tener una claridad de qué función está cumpliendo la segunda parte de la oración en relación con la primera. Entonces, cuando nosotros utilizamos el pero, sabemos que es un conector que indica oposición. O sea, cuando yo digo, bueno,
iba a ir a la playa, pero no pude. Sabemos que al decir pero ya nos va a indicar que esa primera instancia, ese deseo de ir a la playa no se pudo cumplir. Entonces en este caso el pero nos indica una oposición. Por ello uno podría suponer que subterfugio sería lo contrario, es decir, un acto ilegal. No sé, o sea, es lo que nosotros tratamos de deducir. ¿Ya? A veces, dentro de una misma oración, pueden aparecer palabras que se presentan como un sinónimo o un antónimo y las podemos detectar por ciertos conectores que son claves. ¿Qué quiere decir? Que a veces en el mismo contexto, en la misma oración, el autor o la persona que elabora el texto te puede dar unas pautas o ciertas reformulaciones que te indican el significado de una palabra. Es decir, ya te está dando la pauta. Y muchas veces eso se da gracias a los conectores. Por ejemplo, aquí tenemos otro caso. Quienes de pronto no conocen la palabra, dice, debo controlar mis gastos para que no se merme mi presupuesto. Si usted no tiene un conocimiento de la palabra merme o mermar, del verbo mermar, de pronto usted no va a saber el significado, pero la misma oración, en este caso el mismo contexto, te va a dar la respuesta. Dice, debo controlar mis gastos para que no se merme mi presupuesto. Es decir, que no se me reduzca. Cuando yo utilizo el conector, es un conector explicativo, es decir, ¿ya? Sé que lo que viene a continuación será una aclaración o una explicación de la palabra que en el primer enunciado no resultaba clara de entender. En este caso, reduzca. Entonces yo puedo entender a partir de esto que la relación de mermar y reducir es igual. Por lo tanto, mermar y reducir son sinónimas. ¿Ya? Y eso lo sé porque el contexto me lo aclara, pero también hay una parte de la oración, que ese es el conector, que me permite ubicar en la palabra, en las oraciones, algún tipo de relación. ¿Ya? Hago obviamente una lectura analógica entre mermar y reducir. Entonces yo puedo ser capaz de utilizar las dos palabras en el mismo sentido. ¿Ya? Se merma mi presupuesto o se me reduce mi presupuesto. Entonces, al utilizar el conector, es decir, voy a dar a entender que la segunda parte del enunciado corresponderá a algo similar, algo que tiene un mismo significado. En cambio, cuando utilizo el pero, va a tener un sentido que indica lo contrario. Entonces, si vemos en la oración, algunas personas realizan sus trámites de manera legal, pero otros se valen de subterfugio, es decir, hay una primera parte del enunciado que habla de la legalidad, podríamos hablar que un subterfugio entonces será algo ilegal. Bueno, tendríamos que seguir deduciendo. Si nosotros unimos todos estos elementos, ¿qué podríamos considerar sobre el significado de la palabra subterfugio? Bueno, podríamos decir que uniendo lo que hemos hasta ahora visto, que un subterfugio podría ser considerado como una especie de salida, un medio escondido, medio ilegal, para poder realizar un acto, una función. Recuerden que no necesariamente la palabra se aplica solo a ese contexto. Yo puedo decir, bueno, para poder salir o para que me dieran permiso, utilicé una serie de subterfugios, ¿ya? Vemos claramente que ya la palabra como que empieza a cobrar un significado a partir de lo que yo puedo ir deduciendo del contexto. Entonces, en ese sentido, podemos acercar el significado. De pronto podríamos decir que subterfugio entonces es un medio o una salida ilegal o un medio escondido para poder lograr un cometido. Veamos qué nos dice el diccionario sobre el significado real. Subterfugio, que es un nombre masculino, significa escapatoria o medio engañoso y hábil para solucionar una situación difícil, escapar de un problema o peligro o eludir algo. Por ejemplo, hubo que recurrir al subterfugio de la ciencia ficción para defender sus tesis. Habían ido usando las máscaras como pretexto para ensayar un nuevo subterfugio que los volviera reconocibles o repentinamente ambiguos, dicen los enunciados, las oraciones. Entonces, la pregunta es, ¿tuvimos la necesidad de recurrir a un diccionario? ¿Tuvimos la necesidad de parar el proceso de lectura para ir a buscar en el celular? No, obviamente no.
podemos entonces deducir que el significado de una palabra depende de tres situaciones o de tres casos o estrategias que nosotros podemos aplicar que de una u otra forma beneficiarían al proceso de comprensión. En este caso vemos que una de las estrategias es deducir el significado utilizando el contexto, es decir, utilizo la misma situación que se está dando en la oración para tratar de deducir qué es lo que podría significar. 2. Descomponemos de pronto morfológicamente la palabra, ¿ya? Es decir, separamos los elementos que componen a la palabra y tratamos de reconocer algo de esa palabra que podamos ubicar, ya sea un prefijo, ya sea un sufijo, o de pronto ubicamos el lexema, conocemos el lexema y sabemos que allí hay un significado y podemos deducir a partir de los elementos que están alrededor de esa palabra. Y 3, ubicar las posibles relaciones de sinonimia y antonimia que se pueden generar en los enunciados a partir del uso de conectores o de palabras de enlace que permitan hacer más clara la relación que existe entre los conceptos que están siendo utilizados, ¿ya? Cualquiera de esas tres estrategias podemos nosotros aplicar. Nosotros damos cuenta que aquí utilizamos una estrategia o un tipo de lectura de tipo literal, obviamente, porque nos referimos al texto, pero es una actividad que implica un proceso de lectura inferencial y obviamente analógico, porque nos permite llegar al significado de una palabra a partir de analizar los elementos que están alrededor del texto, ya sea lo que dice el texto y también los elementos que nosotros podemos deducir de la información dada en la lectura, ¿ya? Si ya después de esto usted ya no puede obviamente llegar al significado de una palabra, ahí sí ya mátate. Eso es lo que un poco podemos recoger de este ejemplo, ¿ya? Obviamente las estrategias dependen mucho de la capacidad que tenga el lector, la persona que está haciendo el ejercicio lector, para poder llegar al significado concreto de una palabra, ¿no? Y obviamente no todas las palabras implican un fácil nivel de comprensión. Hay que aplicar algunas estrategias de significado para que nosotros podamos llegar al sentido que tienen esas palabras, pero la idea es casualmente aplicar cualquier tipo de estrategia que nos ayude en esta situación, ¿no? Entonces, bueno, tengo aquí unos casos, unos ejemplos que podríamos utilizar un poco como una especie de taller para poder, no sé, practicar esta habilidad a partir de un ejercicio de deducción, ¿ya? Entonces, vamos a ver, voy a aparecer ahora yo en escena, me van a disculpar un momentito, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a ver de qué manera podemos nosotros aplicar algunas de estas estrategias para tratar de mejorar nuestro nivel de comprensión a partir de aplicar algún tipo de estrategia que nos permita llegar al significado de las palabras. Déjenme primero abrir el documento. Yo de todos modos mandé esta actividad, este taller, a partir en el correo electrónico para que en el perfil de Facebook para que las personas puedan practicar o de pronto utilizar la teoría que estaba adjunta en ese material para que puedan de pronto llegar al significado concreto de estas palabras, ¿ya? Entonces voy a retomar la imagen
del computador, un poco para mostrar de mejor forma lo que estoy tratando de explicarles en este momento. Pero sepan disculpar el movimiento, pero bueno, es parte de este oficio. Vamos a hacerlo un poco más grande para que ustedes lo puedan ver de manera más clara. ¿Ya? Entonces tenemos aquí una situación de taller. Podemos nosotros utilizar las estrategias que hemos estado viendo en este momento para deducir o llegar al significado de estas palabras, de significado extraño, utilizando algún tipo de estrategia de la que hemos visto en este momento y que de pronto nos puedan ayudar. No sé si, bueno, hoy tenemos poco público, pero apenas una persona conectada. Hola, que sea quien sea, hola. Pero bueno, tenemos aquí un enunciado. De pronto la persona que está conectada puede colaborar con el proceso, con la actividad, diciéndonos en la primera oración cuál sería el sentido que a su criterio tendría esta oración, dependiendo de lo que dice el enunciado. Dice 1. Elsa Bucaram fue una alcaldesa de fama menor, en contraste con la ínclita figura de León Febres Cordero. ¿Ya? Las opciones son odiada, interesante, célebre o compleja. De pronto, si alguien se anima, nos puede dar una respuesta. Yo les voy a dar un tiempo para que ustedes lo analicen. Recuerden que pueden utilizar cualquiera de las tres estrategias, ya sea el palabras por contexto, ya sea la cuestión morfológica, o también puede ser por la relación de sinonimia o relaciones de contrarios, ¿no? Que pueda darnos una pauta, una clave de significado. No sé quién es la persona que tenemos conectada, si de pronto puede emitir por ahí su comentario para de pronto elegir la opción correcta. Tenemos Elsa Bucaram fue una alcaldesa de fama menor, en contraste con la ínclita figura de León Febres Cordero. Saludamos a Stalin Paz, que acaba de sumarse a este taller. De pronto, Stalin, puedes ayudarnos con cuál será la palabra que debe escogerse como la opción para este caso. Elsa Bucaram fue una alcaldesa de fama menor, en contraste con la ínclita figura de León Febres Cordero. Recuerden que sí es importante que si de pronto usted no puede, por el contexto, no hay nada en el contexto que le dé una clave de qué puede significar, ahí puede aplicar otras estrategias, como por ejemplo la descomposición morfológica. De pronto ubica algo en la palabra, una parte, una porción de la palabra, ya sea un prefijo o un sufijo, que le dé una pauta y que eso le pueda ayudar al significado. O también llegar a través de las relaciones de contrarios. ¿Ya? Bueno, nadie ha participado, no importa, lo vamos a hacer nosotros. Vemos claramente que aquí hay una palabra clave, en este caso es un conector, que nosotros podemos ubicar aquí, que es claramente en contraste, y en este sentido este conector nos está indicando entonces que si Elsa tuvo una fama menor, se entiende que León Febres Cordero fue un contraste a esa fama menor. Por lo tanto, si alguien tiene fama menor, la única palabra que aquí podría ser contrastada en comparación a lo menor o la fama menor sería célebre, porque sería lo contrario a tener una fama menor. Entonces, la palabra ínclito significa célebre, que es famoso o una figura famosa, ¿ya? Celebrada, obviamente.
Ya vamos a ver que no siempre todas las palabras van a coincidir y eso es algo interesante cuando lo veamos más adelante en algún momento cuando analicemos los sinónimos, porque los sinónimos funcionan también de una forma particular. ¿Ya? Veamos el siguiente caso. ¿Ya? Perdonarán a mi hijo Mati que está llorando, pero bueno, él todo el tiempo llora. 2. Dice, antes de entrar al quirófano, los médicos deben realizar un proceso de ablución. A ver, veamos. Esta oración ya se vuelve un poco más compleja y necesita como más elementos para poder llegar a deducir el significado. Pero bueno, veamos. Primero analicemos desde el punto de vista del contexto. ¿Ok? A nivel de contexto, usted se pone a imaginar, bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer los quirófanos, en el quirófano, los médicos, antes de entrar? A veces mis estudiantes se confunden porque ellos dicen, bueno, bueno, no es rezar, obviamente, ¿no? Los médicos no necesariamente tienen que rezar, tal vez unos sí, otros no, pero en la situación obviamente ese no sería el caso, pues, ¿no? Y ellos dicen, ellos tienen que aplicar un proceso de relajación, ¿ok? Entonces, bueno, podría tal vez la palabra relajación, por su significado, ser posible, pero en este caso podría la palabra relajación más bien ser confusa, porque no nos da muchas pautas o muchas claves del significado o de lo que podría pasar en la oración, en el contexto de la oración. Pero nosotros sabemos que antes de entrar a un quirófano los médicos tienen que hacer algo, o sea, no pueden simplemente entrar, abrir la puerta y decir, hey, ya llegué, ¿ya? Es importante que los médicos realicen algún tipo de proceso. En este caso, los estudiantes a veces suelen decir verificación, pero ¿verificación de qué? Dicen mis estudiantes. Bueno, de pronto dicen, bueno, tienen que verificar que la persona que está ahí vaya a ser la persona que van a operar. Pero yo le digo, bueno, un médico ya se supone que cuando entra el quirófano la persona ya tiene que saber qué es lo que tienen que hacer, ¿ya? Tal vez la palabra verificación podría ser, si no hay mucho más contexto, podría caber en la oración. Pero por lógica, por lo general, nosotros sabemos que antes de entrar a un quirófano los médicos realizan un proceso de ablución. Y en este caso sería un proceso de aseo, ¿ya? Los médicos se lavan las manos, se lavan totalmente, porque obviamente por cuestiones de asepsia, ¿ya? Por limpieza, antes de entrar a un quirófano deben hacer este proceso. Entonces, la palabra adecuada para ablución es aseo. Miren que una palabra compleja como ablución, de pronto algunos no tienen ese significado, no lo tienen adquirido, pero en este caso ya usted por el contexto puede deducirlo. Veamos este tercer caso. Veamos esta oración. Dice, qué buen estudiante es José. Definitivamente, él es un dechado de excelencia entre sus compañeros. Si ustedes se fijan en esta oración, bueno, vamos a ver qué se dice sobre José. José es un buen estudiante. Qué buen estudiante José. ¿Ok? Eso es lo que sabemos sobre el sujeto de la oración, en este caso del que se habla de la oración, que es José. Y luego dice la oración, definitivamente él es un dechado de excelencia entre sus compañeros. De pronto la palabra dechado no la puedo saber bien, pero de pronto tenemos que ver cuál es la opción, pues, ¿no? Vemos la primera opción, dice alumno. Nosotros vemos qué buen estudiante José. Definitivamente él es un alumno de excelencia entre sus compañeros. Podría ser la palabra alumno que nos remita al significado de echado, pero de pronto hay otras que por las situaciones de sentido podrían caber un poco más, ¿ya? Por ejemplo, la palabra ejemplo. Bueno, por ejemplo, en el caso de la palabra ejemplo, él es un ejemplo de excelencia entre sus compañeros. Podría ser porque él se supone que él es un buen estudiante, ¿ya? Y él representa un ejemplo de excelencia frente a los otros compañeros. Y eso es algo que nosotros podemos considerar que puede ser una opción. Tenemos luego
el caso de la palabra sinónimo, ¿ya? Si vemos en este caso la palabra sinónimo, si la reemplazamos, diríamos definitivamente él es un sinónimo de excelencia entre sus compañeros. Aquí hay algo que quiero que ustedes se fijen bien, y es que la palabra sinónimo, aunque la palabra más cercana al significado real debería ser ejemplo, pero ¿qué pasa con la palabra sinónimo? Veamos la oración. Qué buen estudiante es José. Definitivamente él es un sinónimo de excelencia entre sus compañeros. ¿Sí ven? ¿Se dan cuenta que la palabra sinónimo podría fácilmente funcionar? El asunto es que aquí hay algo que nosotros debemos tener claro, que la palabra dechado, que en realidad remite a ejemplo o modelo, es el significado real, no necesariamente está uno obligado a utilizar ese significado. La palabra sinónimo puede servir, pero el problema es que aquí ya la oración se vuelve más de tipo metafórica. Es decir, ¿por qué? Porque yo estoy diciendo que él, que José y la excelencia son lo mismo. ¿Sí ven? Cuando yo digo sinónimo de excelencia, es como decir que José y la excelencia son lo mismo. Entonces, aquí ya entramos en el ámbito de lo figurativo, ¿ya? De lo más, del lenguaje figurado, de la metáfora. Entonces, en ese sentido ya la oración puede tener el significado, pero se vuelve un poquito más complejo, ¿ya? Y claramente no podemos decir que él es un desperdicio de excelencia entre sus compañeros, porque yo estoy diciendo que él es una persona excelente, es un buen estudiante. Claro, obviamente no podríamos decir que se puede descartar de toda la palabra desperdicio, porque necesitaríamos más elementos del contexto para poder dar una definición exacta, pero en este caso la palabra más adecuada sería ejemplo y de pronto la palabra sinónimo. Pero como les digo, eso es algo que lo veremos más adelante. Dice la siguiente oración: después de mi gran actuación en la obra escolar, todos en el colegio me vitorearon casi por el lapso de una semana. Vitorear. Vemos que la palabra vitorear es la palabra que de pronto puede tener un significado extraño. Si vemos las opciones que tenemos aquí, podemos ver aplaudieron, insultaron, acosaron, burlaron. Si yo me fijo en la oración, en el contexto, ¿ya? Vemos que hubo una gran actuación. El sujeto o esta persona de quien se habla, o esta persona que habla, primera persona, tuvo una gran actuación en una obra escolar. Y por esa razón todos en el colegio lo vitorearon casi por el lapso de una semana. Bueno, dirán mis estudiantes a veces me dicen, profesor, pero eso no tiene sentido. ¿Cómo van a estar aplaudiéndole todo el tiempo? Ni que fueran tontos allí. Bueno, en este caso sucede lo mismo que en el caso anterior. No tenemos que tomarlo desde su literalidad. La palabra aplaudir obviamente significa la acción de juntar las palmas como una forma de mostrar respeto o mostrar admiración hacia otro. Pero en este caso, la palabra aplaudir está haciendo referencia a la idea de felicitar, porque es la que más se acerca en función de lo que él acaba de hacer. Insultar no sería. Obviamente, él habla de una gran actuación. Luego, acosar tampoco, ni acosaron, ni insultaron, ni burlaron, porque él está diciendo que fue una gran actuación, ¿ya? No hay una idea que nos dé cuenta de pronto de algo negativo. Él dice, es mi gran actuación en la obra escolar, ¿ya? La palabra aplaudieron es la más adecuada en este contexto porque indica la situación de felicitar a la persona, en este caso a él, por haber hecho su gran actuación. Pero dicen, bueno, mis estudiantes, pero ¿cómo puede ser posible que usted le aplauda todo el tiempo a alguien? Y es porque estamos tomando las palabras desde la literalidad, no siempre el lenguaje es literal, ¿ya? Cuando yo digo, por ejemplo, a un estudiante que dice algo muy valioso dentro de mi clase, yo le digo, oye, muy bien, aplaudo tu comentario.
y obviamente al decir aplaudo no estoy haciendo o realizando la acción de aplaudir. Es una forma también figurativa, metafórica, de decir que aplaudo o felicito tu comentario. Entonces la palabra aplaudir, en este caso, no solo se remite a la acción, sino también al hecho de felicitar, ¿ya? Entonces, en este sentido, la palabra aplaudieron sería la más adecuada para el contexto de la oración. Veamos la siguiente oración. Dice, las tierras de mi tío en la sierra producen muchos frutos. Definitivamente son muy feraces. Vemos que la persona que habla de las tierras, del sujeto de oración son las tierras o es el terreno del tío de una persona. Dice que las tierras producen muchos frutos, son capaces de producir muchos frutos y por ello son feraces, ¿ya? Obviamente la palabra feraz es la que algunos no podrían tener un significado claro, pero cuando yo digo que son muy feraces, tengo que darme cuenta de ese definitivamente, porque nos está dando una cualidad de totalidad sobre algo. Al decir, bueno, son muy abonadas, no hay mucha clave de la oración para que nos diga o nos dé cuenta de que se refiere a que tengan mucho abono. ¿Son altas? No nos da cuenta de la altura ni de dónde se encuentran ubicadas. ¿Ya? Sabemos que es en la sierra, pero no hay una cuenta de dónde ubicación. Fértiles, sabremos nosotros que fértil tal vez es la palabra más dada. Fértil, sabemos que la palabra fértil viene de fertilidad, la capacidad de producir. Y en este sentido, cuando decimos son muy feraces, son fértiles, parece que es la palabra más acorde a la situación. Frutales, bueno, podría ser la palabra frutales, pero si tomamos como en cuenta la literalidad de la oración, la palabra decir produce muchos frutos, no necesariamente nos está remitiendo a frutos de las frutas, ¿ya? Sino a frutos también, pueden remitirse a frutos de diferentes cosas. Cuando uno dice, bueno, mi trabajo tuvo muchos frutos, obviamente yo no produzco frutas, sino produzco algo, ¿ya? Que es efímero, una acción que produce satisfacción, etc. La oración en este caso, al decir produce muchos frutos, no necesariamente son frutos de frutas, también pueden ser todo tipo, vegetales, ¿no? Entonces, por eso la palabra más adecuada para este contexto serían fértiles, que es la palabra que fácilmente es feraz. Aquellos que son feraces o fértil tienen el mismo significado. Y veamos esta oración, que esta oración siempre les causa a mis estudiantes como un cierto tipo de extrañeza por lo raro de la oración. Pero dice la oración, luego de que mi familia descubrió los amoríos de mi abuelo con una adolescente, él no pudo recuperarse de la ignominia en la que cayó frente a nosotros. Vemos que, bueno, la oración es bastante polémica porque da cuenta de un señor, una persona mayor, que aparentemente estuvo involucrada con una adolescente y por esta razón él cae en la ignominia. O sea, cuando toda la familia se entera, él cae o no puede recuperarse de la ignominia. Ignominia, si vemos, obviamente la palabra no es de significado muy, muy claro, ni tampoco la morfología nos da una pauta. Lo más adecuado que podemos dar cuenta aquí es la situación en la que ocurre esto, o sea, nos remitimos al contexto, a la situación que se está dando en la oración. Y yo digo, y obviamente cuando analizamos la oración, si una persona se ve descubierta en algo que le causa o que es algo que podría considerarse muy duro, muy extraño, la palabra ignominia de pronto nos puede remitir a tal vez a vergüenza, tal vez a ignorancia, tal vez a enfermedad o tal vez a pena, ¿ya? En el contexto
claramente vemos que la palabra nos refiere a la palabra vergüenza, ¿ya? La persona se puede sentir muy avergonzada de lo que pasó frente a su familia por lo que hizo. Pero aquí viene también un detalle. Algunos estudiantes me dicen, bueno, pero también puede ser la palabra pena. Pero recuerden que cuando nosotros hablamos del contexto, el contexto también es geográfico. Y aquí es algo bastante interesante. Yo tengo una estudiante, Laurita, incluso aprovecho la situación para saludar a mi estudiante, que ella cuando habla, cuando se menciona, por ejemplo, las relaciones de la idea de vergüenza, ellos dicen, qué pena, dicen, ¿no? Pues, ¿no? Ellos, cuando los colombianos, básicamente, cuando mencionan la palabra pena, no la utilizan en el sentido de dolor, sino de vergüenza. Entonces no es lo mismo decir, por ejemplo, qué pena en Colombia a qué pena acá. O sea, qué pena, o algo chuta, qué mal, ¿no? Qué doloroso, siento mucha pena, mucho dolor. ¿Ya? Y en el contexto de la oración, lo que nos indica no es que le dio pena, sino que le dio vergüenza. ¿Ya? Entonces, siempre tenemos que entender que las situaciones que tienen que ver con los elementos de la comunicación, el contexto, es importantísimo ubicar. Tengo que ubicar el contexto de la oración para saber claramente cómo todas las palabras se relacionan en esa situación. Entonces, la palabra para ignominia es vergüenza, la ignominia, la vergüenza. Tenemos la oración número 7. Dice, la invitación a la fiesta es de carácter inalienable. Quien no esté registrado definitivamente no podrá ingresar. ¿Eh? Cuando vemos la palabra inalienable, de pronto allí sí ya tenemos algo que nos pueda ayudar. De pronto la morfología de pronto puede ser una forma que nos dé una pauta, pues, ¿no? Y de pronto cuando decimos es de pronto que no se puede o que no debe, cuando utilizamos el prefijo in, ¿ya? Y ble, el sufijo ble, que significa cualidad o capacidad de, nosotros diríamos que es alien, hable, alguien. La palabra alguien no le suena como extraño, ¿no? No le suena como extranjero, ¿no? Cuando dicen, cuando ustedes vean la película Alien, y era un alien, se entiende que es un extraterrestre, alguien extra, ¿ya? Que no, de pronto yo uno estos elementos, inalienable, y de pronto puedo llegar al significado. Digo, bueno, no permite a alguien externo, alguien de afuera, no es capaz, no se puede permitir que otra persona ingrese, ¿ya? Si es así, de pronto por la composición morfológica, podríamos deducir que el significado podría ser el más adecuado, la palabra exclusivo, ¿ya? De pronto mis estudiantes decían, bueno, pero también puede ser inalterable, ¿ya? Bueno, tal vez la palabra inalterable, que significa aquello que no se puede cambiar, es de carácter incambiable o algo que no se puede cambiar, de pronto se aleja un poco del significado de lo que trata de decir la oración. Lo más cercano es que la fiesta es de carácter inalienable. Quien no esté registrado no puede ingresar. Es decir, el que no esté en la lista no puede. Por lo tanto, esto es totalmente exclusivo, o sea, excluyente, ¿ya? Cuando nosotros decimos exclusivo, vemos que ahí entre inalienable y exclusivo la palabra se vuelve más adecuada, pues no, desde carácter exclusivo, quien no esté registrado no podrá ingresar, ¿ya? Entonces, lo más cercano o el significado más adecuado sería la palabra exclusivo. Siguiente. Quedé obnubilado ante semejante mujer. Ella no es como cualquiera de las chicas que he conocido. Si se fijan en esta oración, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, y eso lo vamos a ver el día de mañana, el día viernes, cuando analicemos la intención también de la comunicación. Cuando yo digo
quedé obnubilado ante semejante mujer, ella no es como cualquiera de las chicas que he conocido. La palabra obnubilado nos puede dar algunas pautas del significado de una oración. En este sentido, yo puedo decir quedé relajado ante semejante mujer, tal vez no cuadra. Quedé molesto ante semejante mujer, puede ser. Quedé fascinado ante semejante mujer, muy posible. Quedé avergonzado ante semejante mujer, ella no es como cualquiera de las chicas que he conocido, tal vez también es posible. Entonces, claro, vemos que en esta oración, tres palabras podrían funcionar fácilmente en el contexto. Yo cuando digo quedé obnubilado, puedo decir de pronto, si yo no sé obviamente el significado de una palabra, yo podría decir que quedé molesto, ¿ya? Ella no es como cualquiera de las chicas que he conocido. De pronto me estoy refiriendo a una persona que es demasiado, no sé, una persona totalmente desubicada, y obviamente no es como cualquiera de las mujeres que he conocido, ya es totalmente desubicada, y eso de pronto me molesta, ¿ya? O de pronto también digo obnubilares, que como miren que la palabra de pronto no te da una pauta de su significado, pero si vamos un poco más allá, si usted se fija en la palabra, hay algo que de pronto le puede dar una pauta, que es nubilado, obnubilado, como suena, ahí hay como una raíz que de pronto parece como a nube, ¿verdad? Como nube, nublado, ya hay como un parecido. Y cuando decimos quedé obnubilado, como quedé así, totalmente, wow, totalmente deslumbrado, pues no, ante la belleza de semejante mujer o ante la mujer, podríamos entender entonces que la palabra más coherente sería fascinado, ¿ya? En este sentido, ahora lo que quiero que se fijen es que muchas veces las oraciones también dependen de la intencionalidad, porque fácilmente la palabra molesta y fascinado podrían coincidir en cualquiera de estos dos, pero todo es cuestión también del tono con que se lo mencione. Porque yo puedo decir de pronto, uff, quedé obnubilado ante semejante mujer, ella no es como cualquiera de las chicas que he conocido. O también, oh, quedé obnubilado ante semejante mujer, ella no es como cualquiera de las chicas que he conocido. Si se dan cuenta, en esas dos formas de decir las oraciones, podrían dar cuenta de uno, de mi molestia por esa mujer tan desubicada, o también quedar fascinado por esa mujer. Es una mujer que no he conocido nunca en la vida, ¿ya? Entonces, no olvidemos que no necesariamente las oraciones, las frases o las palabras dan cuenta del significado completo. A veces también las palabras dependen mucho de la intencionalidad o del tono con que son mencionadas, es decir, de la actitud del hablante o de la persona o la intención del hablante. Finalmente, la persona que menciona la frase o que dice la frase la va a utilizar con un tono en particular, con una entonación particular que dará cuenta del significado o del sentido de la palabra. Y esto también es importante recordar en lo que se refiere al significado de estas, porque si yo no logro también ubicar el tono en una oración o la manera como está siendo mencionada una oración, tampoco voy a poder relacionar si esa palabra está siendo utilizada con un sentido negativo o de pronto en un sentido para referirse a algo positivo. Entonces sí es importante que no solo reparemos en las palabras, sino también en las tonalidades o en la intencionalidad que pueda tener el escritor o la persona que está dando el discurso o presentando los textos, ¿no? Yo dejé adjunto este material en el que usted va a encontrar algunos ejemplos de palabras, tal vez algunos sí las conocen, otros de pronto no tienen muy claro el significado de estas palabras, pero sí sería bueno que ustedes hagan este ejercicio de ver de qué manera usted puede llegar al significado de estas palabras utilizando algunas de estas estrategias que hemos visto en la clase de hoy. De las repasos son, una es fijarse en el contexto, es decir, analizar la situación que se produce en la oración, en lo que estamos leyendo,
y tratar de interpretar el contexto. La segunda es tratar de ubicar si la palabra puede descomponerse morfológicamente, es decir, por las partes de la palabra puedo ubicar de pronto alguna parte de la palabra, sea un prefijo, sea un sufijo, sea el lexema, que me dé una clave del significado de la palabra porque es muy parecida o tiene que ver con una palabra que ya conozco. Y finalmente, las relaciones tanto de sinónimos como de antónimos que se pueden establecer dentro de unos enunciados gracias a los conectores o las palabras de enlace que explican o de alguna forma dan una pauta del tipo de relación que tienen esas palabras dentro de las oraciones. Entonces, tienen ahí ustedes el taller ya se fue subido previamente y espero que esta vez esta clase les haya sido un poquito mejor en comparación a las otras clases. Nos estaremos viendo el día viernes para lo que es mi taller de oración, la oración simple, oración compuesta, y espero que las personas que vean este video les haya servido de algo, pues no. Nos estaremos viendo para el día viernes. Reciban un saludo, me despido, soy el profesor. Chao.